quería traer un tema de sobremesa hoy que a ti te va a encantar. ¿De qué se trata? Por ejemplo, ¿cómo comíamos o qué tipo de alimentos comíamos cuando éramos niños? Oh, sí. Sobre todo con los abuelitos, ¿no? Que eran los que más consentían. Bueno, yo como crecí con mi familia, con mi abuelita, ¿te imaginas? Lo que comemos ahora no tiene nada que ver con lo que se comía antes. ¿No crees? ¿Por qué? Con la gran diferencia en aquellos tiempos, la gente sembraba lo que comía, trabajaba para tener con qué comer, cosechaba del campo a la mesa, para empezar. Y ahí mismo donde sembraba, por ejemplo, el campesino que sembraba maíz, mi abuelito sembraba maíz, y ahí mismo sembraba su tomatito, su chile, su calabaza, frijolitos. ¿Qué otras cosas sembraban los campesinos? Yo me acuerdo, era una niña. Y La sandía, el melón, la sandía, como no, mi abuelo tenía unas sandías así grandes. sabrosas, ¿no? Ah, su mecha. Y todo el mundo se subía a las carretas para ir a cosechar Sí. la sandía porque era una diversión para los niños. En época de cosecha, después de que cortaban el maíz, la mazorca, nos llevaba mi abuelito a nosotros a cortar las sandías. Ajá. Y a cortar chiles y tomates también. Ey, Y ya traíamos, se vendían una parte que se vendía a veces por medidas, ¿no? por medida, pero el resto era para consumo. consumo. Y qué bonito. Y ahí en el mismo patio tenía mi abuelita en la casa, tenía su gallinas, comíamos huevos, no, nunca comprábamos huevos, comíamos huevos ahora sí como... Huevo de rancho. Ajá, como se dice, ¿no? Es orgánico. Sí. Comíamos huevos de rancho, comíamos guajolotes, teníamos guajolotes, entonces todo era sano. Sí. La gente, si te das cuenta, por eso envejecía y llegaba a ser un adulto de casi 100 años, 80 años, 90 años. Ahorita poca gente llega a una edad adulta, mucha gente joven está enferma. Nosotros estamos viendo que no es lo mismo de antes. O sea que la industrialización nos ha venido a hacer mucho daño. Sí, fíjate. Mira, estaba lloviendo, muchas diferencias. Los ganados ahora les están dando alimento procesado. ¿Me entiendes? Es como nosotros, la mayoría de la gente, bueno, nosotros todavía tratamos de comer de una manera sana, ¿no? Pero mucha gente come, por ejemplo, el jamón, es una carne procesada, que ya le agregan otras cosas, que es lo que hace que enferma al ser humano. Las salchichas, entre otras cosas, ¿no? Yo no, pero lo mismo le hacen a los animales ahora. Ya no los llevan al campo. Bueno, campesinos, los que tienen ganados aquí en el pueblo, que lo usan para su quesito, su leche, no para producción a gran escala, ¿no? Sino para consumo, sí lo hacen todavía, que compran pastizal y meten los ganados al pastizal para que coman. Ahora ya no. Ya está procesado, ya le ponen cuantos químicos a los animales, les inyectan un montón de cosas y todo está contaminado. Mira, yo pienso que todavía los que vivimos en la zona rural tenemos todavía el privilegio, que si así lo queramos, de cuidar de nuestra alimentación. Claro. Porque hay mucha gente, por ejemplo, que ahorita tiene un terrenito, puede sembrar, y así como dices tú, siembra su mazorca para cosechar su maíz, y ahí mismo, en ese mismo terrenito donde está el maíz, está sembrando, como tú dices, el frijol, sí, está sembrando su chile, su tomatito, su sandía, su melón, y siembra para su consumo interno, para su consumo propio de su familia, ¿no? Sí, su familia, incluso hasta puede vender un poco, o a veces incluso todavía se ve el trueque, ¿no? Entre nosotros. Sí, claro que sí. Y es una fortuna todavía, porque no en todas las comunidades se ve. Mira, mi abuelita nos contaba que cuando tenían maíz, por ejemplo, ¿no? Mazorca, tempranito se pelaban y llenaban su costalito de maíz. Sí. Y se iban al mercado, de aquí de Iztaltepec. Iban al mercado y ahí intercambiaban su maíz por comida. El clásico trueque. El trueque, ella nos contaba,
yo ya no vi esa etapa cuando mi mamá era niña, ¿no? Pero iba ella, dice que cruzaban el río, llegaban al mercado con su maíz en la cabeza, dice, no sé cuántos cuartillos, lleva un costalito chiquito de esos y de ahí ya traían la comida para el día, dice. O sea, era algo bonito, cómo vivía la gente antes. Claro que era bonito. Era tan hermoso antes que si tú te dabas cuenta, y creo que te diste cuenta todavía, que nuestros patios no tenían límite. No había bardas, no había corrales, no había... O sea, tu vecino lo tenías a 20, 30 metros y por lo regular todas las noches había siempre reunión de vecinos con el vecino de al lado. ¿Verdad? Y todo el mundo iba, platicaba allí, se sacaba sus traumas, se sacaba sus problemas. ¿Qué estrés, ni qué chocolate? No, y por eso no se sufría de estrés. Por eso, ¿cuál porque ahí platicando, jugando, los niños jugando por un lado, los mayores platicando, a veces de sus historias, a veces empezaban agarrando historias de muertos, empezaban a agarrar historias de vida, ¿no? Sí. Y luego, yo ya era una muchachita cuando nos mandaba mi tío. Iban todos mis tíos a sentarse a la casa de la abuelita en la noche. Y mi tío a veces llegaba un señor que traía sandías, ¿no? Mi abuelito ya no trabajaba en el campo, ya estaba muy anciano. Entonces nos mandaba a comprar sandía con un señor que traía en la noche. En la noche, para que todos comiéramos. Llegaban todos mis tíos. Ahí se partía la sandía. Partían la sandía, en época de sandía comíamos sandías grandes. Y en época de mangos, mi abuelita, como nosotros teníamos muchos árboles de mango, mi abuelita ponía a madurar mangos y cuando llegaban en la noche sacaban cubetas de mango y ¿cuál diabetes? ¿Cuál? Pero eran cosas sanas, alimentos sanos. Date cuenta, mira, mi abuelita tuvo chícharos en el patio de la casa. Tuvo chícharos, tuvo chile, tuvo tomate, papaya, varios tipos de mango, ciruelas. No, hombre. Yo me acuerdo muy bien de una anécdota que yo viví cuando yo era un niño, tal vez tenía mis 10 años. Mi tío era un señor que trabajaba afuera, pero antes no había televisión. Me imagino que era de los años, ¿qué? 50 y tantos o 60, ¿no? No, 60 y tantos. 60 y tantos. Sí, 60 y tantos. No había televisión, ¿eh? Esporádicamente alguien tenía una radio. Y ese que tenía la radio lo presumía por las noches, porque ya ves que por las noches con la quietud ¿no? de la noche, se escuchaba la radio a lo lejos, pues, alguien que tenía radio. O en la madrugada. Pero mira, llegaban todos los vecinos, me acuerdo, y se reunían alrededor de ese aparatito, una radio pequeñita. A escuchar la radio. Y todo el mundo pensando, haciendo sus deducciones, me imagino, ¿no? Y yo de niño ahí sentado entre ellos. Y yo escuchaba que preguntaban. O sea, el problema de ellos es que no podían entender cómo la radio podía hablar. Y muchos de ellos decían, pero ¿cómo es posible? ¿Qué magia utiliza esta gente para meterse dentro de la radio y hablar adentro de la radio para que nosotros lo podamos escuchar? Y ese era el tema, ¿eh? Ese era el tema de toda la noche. Alguien tenía una idea, el otro tenía otra idea, el otro tenía otra idea, pero nadie daba con el misterio de cómo se hacían chiquitos los hombres y podían entrar en la radio y cómo viajaban para que uno no los pudiera ver. Yo alcancé en la etapa en que íbamos a ver la televisión en casa de los vecinos, porque pues, la inocentada de la gente de antes, ¿eh? Sí. De verdad. Y lo mismo se preguntaban los viejitos, porque también, mira, íbamos a la casa de la vecina que tenía una televisión en aquella época de blanco y negro, íbamos a ver la tele. Y todas las señoras se sentaban a ver. Y tenías que pagar un peso. Tenían que pagar un peso porque pues... y entonces íbamos a ver la tele con la vecina y también platicaban eso. De que cómo se podía ver el hombre adentro de la tele o la persona, cómo es que se podía ver.
O sea, ¿cómo? ¿Cómo entraba? ¿Cómo es posible que entre? ¿No? Sí. Y es, o sea, la inocentada del ser humano. Es la ignorancia. La mente, pues, la mente tan bonita, tan están preciosa. llamando, voy a checar quién está llamando. Es que de verdad, amigos, ¿Qué pasó, hijo? si hay algo tan hermoso es cuando una persona tiene la mente tan limpia y como no tiene uno la información adecuada, de verdad es que pues antes no había televisión, la prensa mucho menos podía llegar por estos rumbos. ¿Qué imaginarse de ver un periódico, de leer un periódico o de escuchar una radio? En esos años que estamos comentando aquí mi señora y yo, de verdad es que en un pueblo, por ejemplo, de 5,000, 10,000 habitantes, mucho era que alguien, 2 o 3 gentes de esos 10,000 tuviera una radio. Y tener una radio era tener un tesoro para todo el mundo, porque nadie lo conocía. Era algo totalmente diferente, totalmente extraño para todo el mundo. Y eso, por eso esas anécdotas, y ahorita, en la retrospectiva del tiempo, nos causa risa eso. Porque fuimos parte de aquella inocentada, o sea, yo fui parte de aquella inocentada y yo me preguntaba como niños, igual que los ya adultos, ¿no? Pues ¿cómo era posible que esos hombres se metieran dentro de ese aparato que nos estuvieran deleitando? De verdad, de verdad, de verdad, qué bonito cuando uno es inocente, porque de verdad es sano, pues la mente es sana. Y qué bonitos eran aquellos tiempos, ¿Sí? donde todos eran buenos vecinos, se preocupaba un vecino por el otro. Ahora estos tiempos ya son difíciles, son difíciles. Cada quien ya se preocupa por lo suyo, ya no se junta con el vecino. A veces hasta ni conocemos a los vecinos. Hay mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿conoces la casa a fulano de tal? Y yo no sé ni quién es. Y supuestamente es mi vecino que vive atrás de mi casa, en la siguiente calle. Es terrible, ¿no? Es terrible. Pero mira, los tiempos están pasando. Así es. Debemos de valorar el tiempo que vivimos. Así es. Porque somos privilegiados, fíjate. Vivimos parte de ese tiempo y vivimos parte de la modernidad. Ahorita ya conocemos perfectamente una televisión, de hecho la tenemos una radio, tenemos un celular, una computadora. O sea, la tecnología la nos tecnología nos alcanzó. Nos alcanzó. Pero nuestra generación es tan privilegiada que vivió esas etapas. Que vivimos esas etapas. Sí, eso es lo más hermoso. Y eso es lo que tenemos que capitalizar. Así es. Y por eso tenemos la capacidad de poder hablar y de reírnos de nosotros mismos, ¿no? Ahora, imagínate lo que vendrá después, ¿no? No, son cosas terribles las que vienen. ¿Sí? Regresando a lo de la alimentación, hay que cuidar mucho la salud. Oh, sí. Hay una escritora que dice de que las cosas van a ser terribles con respecto a la alimentación porque los seres humanos por ambición, por deseo de hacer más dinero, sí, van a echar a perder los alimentos y van a enfermarnos la salud, y eso es terrible. Debemos de regresar un poquito a sembrar. Los que tenemos un pedazo de patio, si se dan cuenta hay mucha gente que está enferma de cáncer. Demasiada enfermedad está existiendo en este mundo y está muriendo gente joven, jóvenes y no tan jóvenes, por causa de esas enfermedades. Y todo proviene de lo que nos metemos a la boca. Debemos de cuidar mucho lo que estamos comiendo. Yo me gustaría decir de que las cosas que debemos de ver es lo que vamos a echarnos a la boca. Tener nuestra propia gallina, tener nuestra huertita en casa, comer nuestras frutas, no estar comprando cosas que nos hagan daño o comidas como embutidos, y esas cosas hay que dejarlas. Y aparte nos hace activos. Volver a la comida tradicional. Ajá, la comida tradicional. La tradicional es la mejor. Y la más sabrosa. Hecha en casa por mamá, porque aparte de que está hecho con amor, está hecho con calidad. Entendemos perfectamente ahorita que muchas de las madres, pues son madres que ya trabajan, sí, madres activas, sí, pero aún así se puede tener el tiempo, el papá y la mamá se puede tener el tiempo, claro, para producir
su pequeña huertita, Sí. para producir su Los pequeño... niños mismos pueden Sí, ayudar para comida, regar las exacto. plantitas, y se les enseña y se les educa para que Eso. puedan poder alimentarse dentro de Así poco es. tiempo cuando ya sean Así adultos. es. Sí, porque así como vamos dentro de poco nos van a dar de tragar porquerías. Y no porque sabemos así, de qué estamos consumiendo. Incluso las verduras que compramos están regadas con aguas negras. ¿Por Sí. qué no las sembramos nosotras y Cierto, comemos? cierto. ¿No? De verdad es que es importante. Quizás nos apartamos un poquito del tema, amigas y amigos, pero de verdad que remembranzas hermosas, ¿eh? Cómo vivimos desde niños. Recordar, dice un dicho por ahí que recordar es volver a vivir, y verdaderamente es cierto. Te invito que desde el interior de tu hogar, cuando tengas una plática así con tu esposa o con tu marido, rememoren esos tiempos. Es hermoso, es bonito esos tiempos en que ni siquiera sabíamos cuál era el estrés, ni siquiera sabíamos cuál era, o sea, las preocupaciones de ese entonces. Y la generación nuestra, de verdad somos privilegiados los que tenemos la edad que tenemos, porque vivimos una época hermosa, ¿eh? Una época que no teníamos la modernidad, que la técnica, que todo lo científico todavía venía en camino. Y ahorita tenemos la oportunidad también de ver cómo la ciencia nos ha alcanzado. Y estamos viviendo en eso. Y lo que decía mi señor es cierto. Si nosotros somos familia y amamos a nuestras familias, tenemos que cuidar lo que estamos consumiendo. Tenemos que cuidar la alimentación de nuestros hijos. Porque de verdad es que las grandes enfermedades están entrando a través de nosotros por lo que comemos, por lo que consumimos. Y de verdad que la industrialización no le importa que tú te enfermes. Ellos lo que quieren es hacer dinero a costilla de todo el mundo. Hacer dinero, dinero de riquezas. Si tú te enfermas es tu problema. Amigas, amigos, tenemos que ser conscientes de verdad. Yo no te digo que no compres lo que tú necesites. Cómpralo, pero fíjate lo que estás comprando. Y lo que tú puedes producir, ya sea tu propio huevo, la carne, hay que comprarla donde estamos conociendo que es una buena carne, la leche, el queso. Los productores rurales de leche y queso y carne deben de ponerse las pilas también para que nos den cosas de calidad, que valga la pena lo que estamos comprando con ellos. Que esta plática de sobremesa, espero que haya sido ameno como lo ha sido para nosotros dos. Y que te guste y que te diviertas. Muchas gracias. Cuídate. Gracias por abrir la ventana de Gutaná. Este es un espacio donde tú puedes expresarte y donde tú incluso puedes decirnos de qué tema quieres que podamos hablar en esta plática de sobremesa. Te pido que nos ayudes con tu like, que nos ayudes compartiendo, para que así podamos hacer más videos y que te pueda llegar si te interesa este tipo de temas. Que Dios te bendiga. Cuídate mucho y cuida a tu familia. Recuerda que donde hay amor, hay seguridad. Bendiciones. Hasta luego.